Buenas, amados hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí porque al Espíritu Santo le ha placido que sea así, para que estemos otra vez en misión, rescatando, dando luz, dando sal, porque si la sal pierde sus propiedades ya no sirve para nada, sino solamente para que la tiren a la tierra y sea pisoteada. Por eso estamos aquí haciendo la predicación del Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones, porque después viene el fin. Así que otra vez estamos en rescate para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad, porque ya sabéis que los templos de piedra se han dedicado a que la gente no pueda llegar al conocimiento de la verdad, para que no puedan volver a nacer verdaderamente, para que no sean libres de Babilonia, para que no sean libres del pecado. Para eso están creadas las religiones, para que la persona, el ser humano, no pueda ser liberado de la esclavitud tanto material como espiritual. Ese es el motivo de la creación de las religiones. Por eso el Señor Jesús no es religión, el Señor Jesús no es templo de piedra, el Señor Jesús no es ninguna denominación religiosa. El Señor Jesús es el espíritu de la libertad. ¿De la libertad de cuál? De la libertad de la esclavitud del pecado. Te hace libre completamente del pecado. Y el que es nacido de Dios, dice el apóstol Juan en su tercer capítulo de su primera epístola, que ya no puede pecar el que ha nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y ya no puede pecar. Así que si una persona dice que es cristiano y está pecando, lo único que está haciendo es pisotear el sacrificio del Señor Jesucristo, exponiéndolo a vituperio. Y Hebreos 10 dice que cuando se recibe el conocimiento de la verdad y se peca voluntariamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Así que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, sí, con el temor del Señor. Por eso el Señor dice en Proverbios 1 que cuando acontezca la tribulación, la gente clamará a Él y Él no los escuchará, porque no tomaron en cuenta su reprensión, no tomaron en cuenta el temor del Señor, y por eso clamarán al Señor y el Señor no los va a escuchar. Eso está profetizado en Proverbios 1. Claro, ¿cómo van a ser capaces de comprender? Si no se han vuelto al Señor, si han estado todo el tiempo que no se han vuelto al Señor, tomaron por inmundo los avisos de los atalayas que hemos estado avisando durante 3 años, que había que abastecerse de agua, de alimentos, envasarlo al vacío, porque venía escasez, porque venía desabastecimiento y porque no se iba a poder comprar cuando esté la marca de la bestia, que eso es lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses. Cuando venga la segunda, se cumplirá al 100% la palabra que se ha cumplido, digamos, al 50% en la primera mitad de la tribulación, que ha sido, pues, desde que empezó hasta el día de hoy. Entonces la gente lo engañaron y le hicieron creer que desde el primer día de la tribulación iba a ser una persecución y que tenían que irse corriendo a las montañas y bueno, y un montón de cosas completamente alejadas de la verdad, y no se dieron cuenta que la tribulación inicia cuando uno tiene que rechazarse a uno mismo. Se tiene que rechazar uno a uno mismo, tiene que rechazar todas las cosas del mundo, tu posición, la posición que uno tuviere, el trabajo en el sistema de la bestia, etcétera, etcétera. O sea, un sacrificio tan grande que solamente lo puede hacer una persona porque tiene el Espíritu Santo. Si la persona no tiene el Espíritu Santo, es imposible que pueda hacer el semejante sacrificio. Es decir, dejarlo todo por el Señor es imposible. Si no tienes el Espíritu, no puedes. Si no tienes el Espíritu, entonces solamente estás trabajando. Tu vida es trabajar para comer.
Entonces el Señor Jesús dice, no trabajéis por la comida que perece, sino trabajad por la comida que no perece. Haceros los tesoros no aquí en la tierra, sino haceros los tesoros en el cielo, donde no hay robín ni polilla que corroe. Así que, ¿la gente ha hecho eso? No, la gente no ha hecho eso. La gente lo que ha hecho ha sido estar dando vueltas en el sistema de la bestia, y si acaso me leeré un poco de salmos hoy y le diré al Señor gracias cuando me voy a acostar por la noche. Y punto, porque ya sabemos que desde que empezó la Iglesia Católica el mundo entró en apostasía, el mundo religioso cristiano entró en apostasía, y todos los que se fueron a los templos de piedra, sea la denominación que sea, ya sea desde el siglo III con Constantino hasta las iglesias protestantes hasta el día de hoy, todos los que han salido en pos de los templos de piedra no han recibido el conocimiento de la verdad, han seguido allí, y el Señor avisó a algunos de que tenían que salirse de ahí, y algunos cogieron y salieron de ahí y se volvieron al Señor verdaderamente, pero la mayoría siguieron en los templos de piedra, y bueno, ya sabéis que se han puesto la marca de la bestia, porque le hicieron creer que se tenían que salir volando antes de la tribulación y que luego iba a aparecer Anticristo en un gobernante mundial, y todo ese guión que no está en la Biblia, pero que la gente se lo sabe de memoria. Pero cuando le dices que te digan lo que ellos creen con la Biblia, no hay absolutamente nada de esa doctrina herética, porque si quieres saber lo que va a pasar en el tiempo del fin, solamente te tienes que ir. Bueno, hay profecías del Señor Jesús en Mateo 24, Lucas 17, Lucas 21, Marcos 13, pero realmente donde está todo completamente revelado y matizado es en el libro de Apocalipsis. Ese libro que la gente, cuando intenta discernirlo, lo hace con la carne, lo intenta discernir literalmente, y encima de todo ponen palabras que no están en el libro de Apocalipsis, como por ejemplo Anticristo. La palabra Anticristo no aparece en el libro de Apocalipsis ni una sola vez, porque el Anticristo es un espíritu, y eso ya está explicado. Lo que pasa es que los apóstoles no sabían que la gente iba a ser tan indocta en el tiempo del fin, pero ellos lo explicaron muy claramente, que el Anticristo es un espíritu que obra en los hijos de la desobediencia, en los impíos, en los pecadores, en los que niegan al Señor, etcétera, etcétera. Ese es el Anticristo. No hay ningún gobernante que se va aquí, soy aquí el gobernante mundial. Todo eso es mentira, todo eso es un engaño que el diablo ha engañado a todas las denominaciones religiosas, desde la primera hasta la última, haciéndole creer que ya sabemos que va a haber un momento en el que se va a cerrar el grifo. El grifo se va a cerrar y ya los atalayas ya no van a ser escuchados. Los atalayas están siendo escuchados ahora, pero habrá un momento en el que ya no se nos va a escuchar, porque habrá llegado el fin de la predicación, y para eso no queda mucho. Así que hay que aprovechar la batalla para ser un verdadero soldado, compartir en tu muro y en los grupos en los que están, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Porque el cuerpo de Cristo está vivo, pero el cuerpo muerto está, como dice la palabra, muerto, no sirve para nada, es insípido, no tiene vida en sí mismo, y está ya llenándose ya de gusanos y de corrupción, y por supuesto siguiendo corrompiéndose más en el sistema de la bestia, que es lo que nosotros hemos estado predicando durante tanto tiempo, que había que salirse y la gente no se salió, y ahora muchos se están dando cuenta de que tenían que haberse preparado, y ahora se están viendo con las manos vacías, así como lo está escuchando, con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no prestaron atención, porque se quedaron dando vueltas en el sistema de la bestia, y ahora se están dando cuenta de que están en el fin, y como no se prepararon ni estuvieron en santidad ni nada de nada, se están encontrando con las manos vacías, porque ya se acerca el grande y terrible día del Señor. Amén, amén. Así que hoy el tema es cuál es el verdadero pueblo de Dios y dónde está en el fin. Así que vamos a empezar ya.
Vamos a empezar ya para que comprendamos quién es el verdadero pueblo de Dios y dónde se encuentra en el fin. Entonces, vamos a empezar con el tema: ¿dónde debemos estar cuando llegue el fin? ¿Dónde tenemos que estar ahora? Porque estamos en el fin. ¿Dónde tendrá que estar el pueblo de Dios? Entonces, cuando el Señor acabe con este malvado sistema de cosas en el Armagedón, porque el Armagedón es el día grande y terrible del Señor, ¿qué sucederá con el pueblo de Dios? Pues ya sabemos lo que sucederá. Y van a ir a una nueva tierra, con un nuevo cielo, donde el mar, las estrellas y la luna y el sol no existen, sino que van a recibir un cuerpo inmortal y la gloria de Dios va a iluminar la nueva Jerusalén por los siglos de los siglos. Y ahí vamos a estar con el Señor Jesús, veremos su rostro y reinaremos junto a Él por los siglos de los siglos. Ese es el destino que tiene el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo tienen que proceder las personas que son del pueblo de Dios? ¿De qué manera ellos van a optar por la protección del Señor? Entonces, ¿cómo tienen que proceder las personas que son del pueblo de Dios? ¿Tendrán que irse a algún lugar en el que se tengan que refugiar? ¿Dónde deberán estar cuando estén en el fin? Cuando haya llegado el tiempo de la marca de la bestia, es decir, en este tiempo que son los 42 meses del gobierno de la bestia. Entonces vamos a repasar unos conceptos bíblicos. Vamos a repasar unos conceptos bíblicos. Vamos a ver unos casos en que la ubicación fue esencial. La ubicación fue esencial. Entonces, en 2 de Pedro 2, del 5 al 7, leemos cómo salvó el Señor a los patriarcas, a Noé y a Lot. Entonces, el Señor no se contuvo de castigar al mundo antiguo, ya sabemos porque modificaron su ADN, que es lo mismo que está pasando ahora. Pues entonces esa gente se está modificando el ADN. Esas personas están haciendo pues una cosa muy parecida a lo que pasó en Génesis 6, y es que el ser humano se hibridó con los demonios y nacieron los nefilins. Entonces vemos como lo mismo que pasó en el mundo antiguo es lo que está pasando ahora. La gente, el ser humano, está modificándose su ADN. Está modificándose el ADN con esa... una hebra y te pone lo que ellos quieran. Y lo que ellos quieran es una hebra que es tríbrida, que tiene una parte de silicio para que tu cuerpo sea compatible con la tecnología, una parte de nefilín y otra parte de serpiente. Entonces la gente se está modificando el ADN con la marca de la bestia, que ese es el motivo por el cual la gente que la recibe no tiene salvación. Porque eso es una cosa que la gente nunca se preguntó. Los cristianos nunca se preguntaron. Vamos a ver, ¿por qué la marca de la bestia, si uno la recibe, no tiene salvación? ¿Por qué será? Pues porque te modificas el ADN. Te modificas el ADN y entonces dejas de ser, pasas a ser hecho a imagen de Dios, a imagen de los demonios. Entonces vemos que el Señor destruyó el mundo antiguo, pero guardó en seguridad a Noé, que era un predicador de justicia, con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre todo el mundo de abominaciones que había en aquel tiempo. Y también, al reducir a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó, poniendo para las personas impías un modelo para lo que iba a venir en el castigo futuro. Pero libró al justo Lot, a quien él angustiaba sumamente su alma por la conducta depravada que había en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo sobrevivió Noé al diluvio? Entonces el Señor le dijo: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia como resultado de ello. Y mira, voy a destruirlos junto con la tierra.
haz para ti un arca de madera de árbol resinoso. Eso está en Génesis 6 a partir del versículo 13. Entonces Noé construyó el arca tal como se le había mandado. 7 días antes de que cayeran las aguas del diluvio y se rompieran las fuentes de los abismos, el Señor le dijo que se metiera en el arca, junto con su familia y los animales. Entonces, cuando llegó el 7º día, el Señor cerró la puerta, tras lo cual cayó una fuerte precipitación sobre la tierra y se abrieron las fuentes del abismo, y por 40 días y 40 noches la tierra fue inundada por completo y todo lo que había viviendo sobre ella murió. Pero Noé y su familia estuvieron a salvo por medio de ese arca que el Señor le dijo. Entonces vemos que Noé se libró, ¿por qué? Por la obediencia, porque era un predicador de justicia y porque obedeció al Señor. Entonces, como obedeció al Señor, pues entonces la recompensa que el Señor le dio fue librarlo junto con su familia. Entonces vemos que la obediencia es algo fundamental para tener la protección del Señor. Eso es fundamental. Una persona que no obedece la palabra del Señor, que no la cumple, que peca, esa persona no va a tener ninguna protección. Esa persona no va a tener ninguna protección, porque la obediencia es la base para tener la protección del Señor. ¿Y qué es lo que vas a obedecer? Pues vas a obedecer que no vas a pecar, porque eso es la base de la Biblia. La base de la Biblia es no pecar. Al Señor le agrada cuando una persona no peca. Por eso el Señor se sacrificó, vino en carne para darnos lo que nos hacía falta para que dejáramos de pecar. Buena, Gabriela del Eterno. Benita Cabral Vera. El Señor se sacrificó para darnos ¿el qué? El Espíritu Santo. Eso es lo que hace que nosotros ya no pequemos. Eso es lo que los impíos se maravillan y los hipócritas religiosos es lo que se maravillan cuando le decimos que nosotros ya no pecamos, ya no entregamos nuestro cuerpo como instrumento de iniquidad. Y ellos se echan las manos a la cabeza y dicen, ¡ay, cómo va a ser eso! ¿Cómo no van a pecar? Claro, porque ellos no han recibido el Espíritu y no saben lo que es. Ellos se piensan que recibir el Espíritu es decir, Saharaja, Rabasaya. Se piensan que recibir el Espíritu es cuando se fueron a un templo de piedra donde Dios no habita y hubo una persona que no tiene el Espíritu Santo y le pegó un remojón en el agua y ahí se pensó que ha recibido el Espíritu Santo, pero no se había arrepentido de sus pecados la persona. Por lo tanto, no recibió el Espíritu aunque lo hubieran bautizado en agua. Por eso en 1 Corintios 1 el apóstol Pablo dice, no me ha enviado Cristo a bautizar, sino a predicar la palabra de Dios con poder, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que vemos cómo la gente ya en los tiempos de Pablo no se arrepentían de sus pecados y solamente quería que lo bautizara. Oh, yo quiero que me bautice Pablo, yo quiero que me bautice Pedro, yo quiero que me bautice Apolo, porque ese es mejor que si te bautiza al otro. Y entonces iban a bautizarse sin arrepentirse. Y la orden era, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Pero la gente iba a bautizarse sin arrepentirse. Así que ese es el motivo por el cual la gente del mundo religioso no recibe el Espíritu Santo, porque no se han arrepentido de sus pecados. Entonces, cuando una persona sí se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado al Señor Jesús como único Señor y Salvador y recibe el Espíritu verdaderamente, ni se pone a convulsionar, ni se pone a revolcarse por el suelo, ni dice rabasaya, ni nada de nada, sino que ese Espíritu le da la mente de Cristo, le da la mente de Cristo y ya tiene discernimiento, comprende la Escritura. Ya nadie le puede engañar con ninguna doctrina herética, porque ya
tiene discernimiento y el Espíritu lo va atrayendo cada vez más a la presencia del Señor. Y ya solamente quiere leer la palabra, aprender del Señor, estar en santidad, aborrece el pecado, porque lo que te da el Espíritu Santo es que hace que te aborrezca el pecado. El que es pueblo de Dios tiene que aborrecer el pecado. Si la persona se hace llamar cristiano y no ha aborrecido el pecado, es decir, sigue viendo, bebe alcohol, fuma, va a los bares a reírse con sus amigos, discotecas, etcétera, etcétera, esa persona no tiene el Espíritu Santo, por mucho que vaya a la denominación que quiera. Es simplemente un religioso, un hipócrita, un sepulcro blanqueado que se muestra bello y hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de muerto y de toda inmundicia e iniquidad. El Espíritu Santo te hace que aborrezcas el pecado. Eso es una característica del pueblo de Dios, que aborreces el pecado, todo pecado. No este sí y este no. No, todo el pecado. Entonces, vemos que Noé fue guardado en el arca. En el caso de Lot, las instrucciones fueron algo distintas, pues dos ángeles le dijeron cuál era el lugar del que debía salir para poder sobrevivir. Primero le dijeron que buscara a todos los miembros de su familia que estuvieran en Sodoma, y luego le ordenaron: sácalos del lugar, pues vamos a destruir este lugar. Para sobrevivir, Lot y su familia tuvieron que salir a una región montañosa. Eso lo tenemos en Génesis 19. Entonces vemos que Lot tuvo que salir. ¿Salir de dónde? De la ciudad del pecado, de Sodoma y Gomorra. Entonces ya vemos que Noé fue obediente y justo, y Lot fue justo porque afligía su alma con las abominaciones que se hacían en Sodoma, y tuvo que abandonar, tuvo que salir de la ciudad porque la ciudad fue destruida. Entonces los casos de Noé y Lot demuestran que el Señor sabe librar de la ira a las personas que son justas y que son obedientes a su palabra. Pero el Señor reserva a las personas injustas para el día del juicio, a los impíos, a los pecadores, a los transgresores. Entonces Noé tenía que entrar en el arca, mientras que Lot tenía que salir de Sodoma. Pero ¿es siempre esto un factor determinante? ¿Puede el Señor proteger a sus siervos sin importar dónde estén y sin que tengan que trasladarse a otro lugar? Vamos a ver más cosas que dice la Biblia. Antes de traer la 10ª plaga sobre Egipto, el Señor les ordenó a los israelitas que rociaran la sangre del cordero de Pascua en el marco de la puerta de sus casas. De ese modo, cuando el Señor pasara por el país para herir a los egipcios y viera la sangre rociada en las casas de sus siervos, las pasaría por alto y no causaría daño a nadie que viviera allí. Dice Éxodo 12, a partir del 22, dice: esa misma noche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón sentado sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en el hoyo carcelario, y todo primogénito de bestia. Entonces ahí vemos que los israelitas no tuvieron que irse a ningún lugar para que sobrevivieran, sino que el Señor los protegió en el mismo sitio donde el Señor hirió a Egipto. También tenemos el caso de la ramera de Rahab, una prostituta que vivía en Jericó. Los israelitas estaban a punto de iniciar la conquista de la tierra prometida, el libro de Josué, y Rahab se dio cuenta de que la ciudad sería destruida. Ella les dijo a los espías israelitas que se alojaron en su casa
que los habitantes de Jericó estaban paralizados de miedo debido al avance poderoso que estaba teniendo Israel. Escondió a los espías y les pidió a cambio que le juraran que la dejarían con vida a ella, así también como a su familia, cuando conquistaran la ciudad. Ellos le dijeron que reuniera a su familia en su casa, situada en el muro exterior. Si salían de allí, morirían con el resto de los habitantes. Pero el Señor le dijo más tarde a Josué que el muro de la ciudad se desplomaría. Así que daba la impresión de que el lugar en el que debían permanecer Rahab y su casa no era nada seguro. Entonces, ¿cómo iban a sobrevivir? Cuando llegó el momento de tomar Jericó, los sacerdotes de Israel tocaron sus cuernos y los demás israelitas lanzaron un grito de guerra. En Josué 6, en el versículo 20, dice: tan pronto como el pueblo oyó el sonido del cuerno, se puso a lanzar un fuerte grito de guerra. El muro empezó a desplomarse. Una vez iniciado el derrumbe de la muralla, no había fuerza humana que pudiera controlarlo. Sin embargo, el Señor hizo que el derrumbe se detuviera justo al llegar a la casa de Rahab. Entonces Josué les ordenó a los dos espías: entren en la casa de la mujer, la prostituta, y saquen de allí a la mujer y a todos los que le pertenezcan, tal como se lo han jurado. Y entonces todos los que estaban en la casa de Rahab sobrevivieron. Así que aquí estamos viendo cómo hay por ahí gente que están por ahí locos perdidos, diciendo que se tienen que ir a las montañas. ¡Ay, que me tengo que ir a las montañas! Es que tú no piensas que el Señor te puede proteger donde estés. Hay gente que me dice: pero hermano, ¿me tengo que ir a vivir al monte? Vamos a ver, si te puedes ir a vivir al campo, vete a vivir al campo. Porque en el campo vas a vivir mejor que en la ciudad. Pero eso no es de ahora, eso es de siempre. Yo vivo en el campo. Pero si una persona no tiene la posibilidad de irse al campo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a estar con miedo porque no se puede ir al campo? Pues no, porque el Señor controla todas las cosas. El Señor es el Dios Todopoderoso. Lo acabáis de ver. Se derrumbó la pared de Jericó, donde estaba Rahab, en su casa estaba al lado, y el Señor protegió para que la casa de Rahab resistiera. Y no había fuerza humana que eso pudiera hacer, que iban a morir todos ellos. Pero el Señor, que es el que controla todas las cosas con el poder de su palabra, la protegió. Así que vemos como el Señor protege a su escogido, los protege donde el Señor quiere. Donde el Señor quiere. Así que mucho cuidadito con esas sectas que van por ahí diciendo que tienen que irse al monte, y se ponen como locos. Y no saben que está profetizado en el Evangelio, en el Apocalipsis de Tomás, está profetizado que los injustos se irán a los montes. Los injustos se refiere a los que no tienen el Espíritu Santo, porque la única forma de ser justo a ojos de Dios es teniendo el Espíritu. Así que el Apocalipsis de Tomás ya está profetizado que los injustos durante la tribulación se van a ir a los montes. ¿Y ahí qué es lo que les va a pasar? Van a ser segados por los segadores cuando sean soltados. Entonces, ¿qué nos enseña la manera en que el Señor libró a Noé y a Lot? A los israelitas del tiempo de Moisés y a Rahab. ¿Tenemos que estar en un lugar determinado para sobrevivir el fin de este mundo de iniquidad, el cual ya está llegando ya a su fin?
Es cierto que Noé sobrevivió porque estaba en el arca, pero ¿acaso fue el material del arca el que hizo que Noé estuviera a salvo del diluvio? ¿Acaso era porque ese arca era indestructible? Fue porque ese arca tenía la protección de Dios. Tenía la protección de Dios. Porque seguro que ese arca, si no hubiera tenido la protección de Dios, no hubiera soportado semejante cataclismo. Pero como tenía la protección del Señor, el Señor mismo es el que cerró el arca. El Señor es el que cerró el arca. No fue Noé, fue el Señor, dice la Escritura. Ese arca estaba protegida por el Señor. Por eso pudo sobrevivir a semejante cataclismo sin ningún tipo de problema. Entonces, ese arca la hizo Noé por la obediencia. Pues ahora el arca en el que están los escogidos, del fin, es un arca que no está hecha de materiales. Es un arca que no está hecha de madera. Es un arca que no está hecha de ningún material que uno pueda tocar, sino que está hecho de la protección de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, para que tenga la protección del arca, como si fuera el arca en el que vamos a estar en el fin del mundo protegido hasta el final, porque de aquí no se va nadie hasta la final trompeta, y son 7 trompetas, así que de aquí no se va nadie hasta el día final, hasta la batalla del Armagedón, que los ángeles vengan mandados por el Señor a recogernos donde estamos. No hay que ir a ningún sitio, el Señor va a mandar a sus ángeles y donde nosotros estemos, en un abrir y cerrar de ojos estaremos en la Nueva Jerusalén. Pero el pueblo de Dios que va a recibir ese arrebatamiento al final de la tribulación, solamente van a ser los que son obedientes como Noé. Los que son obedientes y los que se afligen el alma por las cosas que suceden en esta tierra, como Lot. El pueblo de Dios, si cualquiera que esté viendo esto en vivo, si tú no eres obediente a la palabra del Señor, y para ser obediente a la palabra del Señor, tienes que saber cuál es la palabra del Señor. Porque hay muchos que se piensan que saben cuál es la palabra del Señor y no tienen ni idea. Sacan un versículo de contexto, no juzgues, no sé cuánto, pero no saben cuál es la palabra del Señor. Porque no se han leído, no se han empapado con el Nuevo Testamento. Así que, si tú no eres obediente, si tú no cuidas tu salvación con temor y temblor, si te pones a ver prédicas del mundo religioso, en el cual no te dicen jamás la verdad, si tú no eres obediente a la palabra del Señor, y si tú no afliges tu alma, con las cosas que están pasando, con este mundo de aborrecible, con esta gente que quieren el aborto que sea como si fuera un derecho en el que te tienes que gloriar, todo lleno de... Si solamente con los gobiernos que hay y sus leyes que son del anticristo, del espíritu del anticristo, porque todos los gobiernos forman parte del espíritu del anticristo, si tú vives en este mundo, disfrutando este mundo, tú no vas a tener la protección del Señor. Tú tienes que tener las características básicas de Noé y de Lot. Si tú no tienes esas características, entonces tú, pueblo del Señor, no eres. De momento no eres. A no ser que te arrepientas, ahora que todavía queda un hilillo de tiempo, a no ser que te arrepintieras y que te pusieras de rodillas y que clamaras al Señor y le dijeras que quieres ser pueblo de Él y que te arrepientes de los pecados y que quieres volver a nacer y que quieres rechazar Babilonia, etcétera, etcétera. Entonces quizás puedas ser pueblo del Señor. Pero si tú no obedeces la palabra del Señor, y si tú te estás viendo la televisión todo el día, deleitándote en el fútbol, en los cotillones,
las telenovelas y cosas parecidas de esas, si tú no coges la palabra del Señor y la lees todos los días, oras y tienes una comunión con el Señor, ¿tú te crees que el Señor te va a proteger a ti? Pues evidentemente no. Tienes que tener las cualidades de Noé y de Lot. Obediencia y tienes que aborrecer este mundo. Este mundo lo tienes que aborrecer. Pero yo sé que hay por aquí cristianos que están todo el rato, hacen a veces dice, estoy aquí disfrutando de la vida, no sé qué. Estoy aquí, no sé qué, pasándolo muy bien con no sé cuánto. Y así se la pasan todo el rato. Esas personas no son cristianos verdaderos. Porque ni son obedientes a la palabra, ni se han negado a sí mismos, ni han cogido su cruz, ni están siguiendo al Señor, ni nada de nada. Son religiosos. Punto. Y los religiosos no van a tener ninguna protección. Los únicos que van a tener la protección son el pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios se caracteriza por la obediencia y porque afligen su alma por las abominaciones que se cometen en este mundo abominable, en este mundo impío, en este mundo lleno de suciedad, de corrupción, de podredumbre, de lujuria, de perversión, etcétera, etcétera. Así que eso es una de las características para saber si eres del pueblo de Dios. Entonces, vemos que el arca que está vigente, el arca de ahora, es un arca inmaterial, hecha a base de obedecer al Señor y también por afligir tu alma. Y eso te lleva a ser como Lot, a que sales de Sodoma. Porque el mundo, ¿sabes cómo está escrito en la Biblia, verdad? El mundo está puesto en la Biblia que es Sodoma y Egipto. Eso está en Apocalipsis 11. El mundo entero, a ojos de Dios, es Sodoma y Egipto. Sodoma porque son todos, desde el más pequeño hasta el más mayor. Y es Egipto porque todos son adoraciones paganas a los demonios. Empezando por la Iglesia Católica y terminando, yo qué sé, por el Islam. Así que si tú afliges tu alma, tú eres como Lot, sales de Babilonia, del mundo, tienes que salir del mundo. Si no sales del mundo, tú no eres pueblo de Dios. Eres solamente un religioso. Entonces Lot sobrevivió porque huyó de Sodoma, pero también porque era un hombre justo a los ojos de Dios y se sentía muy angustiado por la conducta depravada de la gente que vivía en Sodoma y Gomorra. La inmoralidad sexual, la lujuria, la perversión es tan común en este mundo de hoy en día que Sodoma y Gomorra es un juego de niños comparado con lo que se hace ahora. Si el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, que era una ciudad, imagínate hoy en día, en los colegios van, fíjate lo que te voy a decir, van a los colegios o a bibliotecas o a sitios de reunión para darle clases a los niños y los padres los llevan. No te pienses tú que los padres se oponen. Son los mismos padres los que los llevan. Eso es peor que Sodoma y Gomorra. Y ahora no es solamente una ciudad, es el mundo entero. Por eso hay tantas cosas, tantas manifestaciones, que si derechos, que si no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está, pero vamos, ya está la ira de Dios. La ira de Dios ya se está manifestando en el mundo. La ira de Dios ya se está manifestando. No es que tenga que caer la ira de Dios, es que está cayendo ya. La ira de Dios no es que tenga que caer, es que ya está cayendo. La ira de Dios ya está cayendo. ¿De qué manera? La marca de la bestia. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco que el Señor esté permitiendo? ¿Te parece poco que el Señor esté permitiendo que le estén modificando el ADN y que estén exterminando
a todas las personas que se están poniendo la marca de la bestia, niños, adolescentes, adultos, ancianos. ¿Te parece poco esa ira? ¿Te parece poco esa ira que el Señor esté permitiendo que estén pasando eso? ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 18:5, porque los pecados han llegado hasta el cielo. Los pecados han llegado hasta el cielo. Así que, como los pecados han llegado hasta el cielo, el Señor está permitiendo todo lo que está pasando. Todo este nivel de aflicción que está cada vez incrementándose más y más y más y más, es porque el Señor lo está permitiendo. O sea que la ira de Dios no es que tenga que caer, es que ya estamos en la ira de Dios. Pero los escogidos, estamos protegidos por el Señor. Los escogidos estamos protegidos por el poder del Señor. Igual como la ramera de Rahab, pues una cosa parecida. Entonces, el pueblo de Dios se tiene que sentir igual de angustiado que Lot de todas las cosas que se están haciendo en este mundo. Y tiene que esforzarse por estar como el Señor quiere en su palabra. ¿Y cómo quiere el Señor que estemos? El Señor quiere que estemos limpios, sin mancha ni arruga, puros e inmaculados. Así tienes que estar si es que eres pueblo del Señor. Porque hay por ahí algunos que van diciendo, no, el Señor se sacrificó y yo no tengo nada que hacer, ¿eh? Yo no tengo nada que hacer, el Señor se sacrificó por mí. Si yo quiero santificarme, entonces estoy haciendo el sacrificio de Cristo, lo estoy haciendo inválido. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que mirar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Y si peco no pasa nada, porque estoy en este cuerpo de carne. Y como estoy en este cuerpo de carne, seguro que tengo que ser un pecador. Esos son los salvos siempre salvos. Entonces, vemos que en el caso de los primogénitos israelitas y el de Rahab, para sobrevivir, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Permanecer en su casa. Permanecer en su casa. Lo cual exigía fe y obediencia. Fe y obediencia. Fe en que el Señor te va a proteger. El Señor te va a proteger. Y obediencia en que en la palabra del Señor. Entonces podemos imaginarnos lo que sentían los padres israelitas mientras el ángel del Señor pasaba por los hogares de los egipcios causándoles un gran alarido. Entonces vemos que ellos escuchaban las cosas de afuera, escuchaban lo tremendo que tuvo que ser esa vez, ¿verdad? Y en cuanto a Rahab, podemos imaginárnosla acurrucada con su familia en algún rincón de la casa. Entonces, realmente necesitaron una gran fe para obedecer y no salir corriendo al oír el estruendo del desplome que se hacía cada vez más fuerte. Pronto va a llegar el fin de este mundo del diablo. Dentro de poco este mundo ya va a ser exterminado. Entonces el Señor nos va a proteger como ya nos lo ha revelado, poniendo un campo toroidal electromagnético en donde nosotros vivimos. Nosotros no tenemos que ir a ningún sitio, no tenemos que ir a ninguna montaña, ni tenemos que ir a hacernos un búnker debajo de la tierra, ni nada de nada. En nuestra casa, igual como les pasó a los israelitas cuando fueron liberados de Egipto, que tuvieron que estar en su casa mientras que se liberaba el ángel para que matara, que es lo mismo que está pasando ahora.
Están siendo liberadas las potestades de los demonios para que maten a los impíos, pero a los escogidos ellos no pueden hacer nada contra nosotros. Ellos no pueden hacernos nada, a los escogidos nada, porque el Señor nos preserva, el Señor nos protege y el Señor no va a permitir que a nosotros nos pase absolutamente nada. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a los que tenemos fe para obedecer, porque la gente se piensa que la fe es decir, no, yo creo en el Señor Jesús, el Señor Jesús sí, el Señor Jesús se sacrificó y pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. La gente se piensa que eso es la fe. El otro día hablé con uno que decía que estaba en el paraíso, que esto no era la tribulación, que él vivía en Chile y que él vivía en el paraíso. Digo, ¿en el paraíso? Muy bien. Eso es porque no te estás afligiendo tu alma con las cosas que están pasando, etcétera. No te separas de los marcados, no cumples la voz de Apocalipsis 18:4, etcétera, etcétera. Entonces el Señor nos ha revelado cómo nos va a proteger. Con la protección de Dios. Igual que tuvo protegida el arca de Noé y también Rahab y su familia en su casa y los israelitas en Egipto. Entonces, la fe es obedecer. Eso es realmente la fe. Los católicos tienen mucha fe. ¿Fe en qué? Fe en que ese muñeco de ahí, si le dan un beso o si le rezan al muñeco, se les va a conceder lo que ellos quieren, o etcétera, etcétera. Eso no es fe. La fe es sinónimo de obediencia. De obediencia. Fe para obedecer a Dios. Toda la gente que no obedece a Dios, esas personas te pueden decir que tienen mucha fe, pero tienen fe en sí mismos. Tienen fe en sí mismos, pero no en Dios. Vemos que Isaías 26:20 profetiza y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra las puertas tras de ti. Escóndete por solo un momento, hasta que pase la ira. La profecía es muy clara. Anda, pueblo mío, está hablando el Señor a su pueblo. El Señor habla a su pueblo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por solo un momento hasta que pase la ira. El Señor es muy claro en su palabra. Moisés Cerda dice que él es de Chile y que en ese país ni en ninguna parte del mundo existe el paraíso. Pues esta persona sí, esta persona dice que está en el paraíso. Claro, en el paraíso porque está pecando. Y claro, como está pecando, como no aflige su alma, como no se niega a sí mismo, pues claro, está en el paraíso del demonio, claro. Por eso va a tener su recompensa donde ojalá que no vaya, ojalá que se arrepienta. Pero esas personas lo tienen muy, pero que muy difícil ya a la hora en la que estamos. Entonces vemos cómo el Señor le dice a su pueblo, que te tienes que estar en tus aposentos, en tu casa. Eso es lo que el Señor dice. Así que, ¿dónde tienen que estar los escogidos? ¿Dónde tienen que estar los escogidos? Los escogidos tienen que estar en su casa. Tienen que estar en su casa y tienen que estar completamente separados de los impíos. Segunda de Corintios 6, a partir del versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, nuestro cuerpo es el templo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Dios dijo:
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, si tú no estás haciendo esto, si tú no te apartas de los impíos, si tú estás revolcándote con ellos, si trabajas con ellos, etcétera, etcétera, pues entonces el Señor no va a ser tu Dios, no va a ser tu pueblo, y no te va a recibir, y no va a ser tu Padre. Porque lo dice bien claro: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si no haces esto, el Señor no te recibe. Estoy leyendo lo que pone en la Biblia, no lo que uno pueda pensar. Estoy leyendo lo que pone en la Biblia. Lo que pasa es que cuando uno quiere hacer lo que pone en la Biblia, lo llaman fanático. Así que ya hemos visto que el Señor en Isaías 26:20 te dice que entres en tu casa hasta que pase la ira. Segunda de Corintios 6, ¿qué es lo que te dice? Sepárate de los incrédulos. Sepárate de los incrédulos. Porque si no, el Señor no te va a conocer, no te va a reconocer como hijo, no te va a proteger, evidentemente. El Señor protege solamente a sus hijos, a los que lo obedecen. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 18:4? En Apocalipsis 18:4 el Señor da su último mandato. ¿Qué es lo que pone en Apocalipsis 18:4? ¿Qué es lo que pone? Salid de Babilonia. Babilonia es el mundo. Salid de Babilonia, pueblo mío. Pueblo mío. Para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibas sus plagas. Ese es el último mandato que da el Señor. Que tienes que salir de Babilonia. El libro de Apocalipsis es donde está la marca de la bestia. ¿Qué quiere decir eso? Que ese mandato es exclusivo al 100%, es exclusivo para el tiempo de la marca de la bestia. Porque en el libro de Apocalipsis es donde está la marca de la bestia. Así que, si la persona no está rechazando el mundo, si la persona no rechaza el mundo, si la persona no se separa de los incrédulos, ¿qué es lo que pasa? El Señor lo avisa. Nadie va a poder decir, en el juicio del gran trono blanco, nadie va a poder decir, no, pero Señor, es que no me avisaste. ¿Acaso Dios puede ser burlado? Dios no puede ser burlado. Claro que le han avisado, claro que han avisado. Estamos avisando. Los atalayas del Señor llevamos avisando. ¡Buah! Es como cuando empezamos a decir, abasteceros, hace casi 3 años. Abasteceros, poquito a poco, porque nosotros no somos millonarios. A mí hay gente que me pide dinero a veces por el Messenger. Hay gente que me pide dinero. Pero vamos a ver, ¿pero qué dinero te voy a dar yo? Si yo a mí el Señor es el que me sustenta. Yo no trabajo. Yo dejé mi trabajo, ¿comprendes? Yo dejé mi trabajo en el sistema de la bestia. Yo tenía un trabajo tan cómodo que yo solamente con mover el dedo ya tenía dinero. Esto lo digo a modo de testimonio. Yo solamente con teclear en el móvil y ya tenía dinero. Mi mujer también tenía su estudio de tatuaje. ¿Y qué pasó? Que el Señor nos llamó
y dejamos tanto yo como ella. Lo dejamos y dijimos, vamos a volvernos al Señor, vamos a dejar, porque el Señor no miente. Y el Señor Jesús dice, no os afanéis por lo que tenéis que comer, por lo que tenéis que vestir, etcétera, etcétera, porque eso es de lo que se preocupan los paganos. Vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitéis os será añadido. Pues yo doy testimonio de que yo no trabajo. Aquí nadie trabaja en el sistema de la bestia desde hace como 3 años o por ahí. Y el Señor nos sustenta. El Señor nos sustenta. ¿Cómo? El Señor sustenta como Él quiera. Como Él quiera puede sustentar. Pero tienes que hacer el salto de fe. Tienes que hacer el salto de fe. Y por eso a mí mucha gente me pide dinero. Se pensarán que yo tengo dinero. Yo no tengo dinero, a mí no me sobra. Pero no me falta, mi plato de comida no me falta. Y pagar la factura que tenga que pagar. El Señor me sustenta. Pues eso es lo que la gente no quiere hacer. La gente eso no lo quiere hacer. La gente no quiere rechazar el mundo. La gente no quiere dejar el trabajo en el sistema de la bestia. Y no solo eso, santificarse. La gente no quiere santificarse. La gente quiere doctrinas cómodas, como por ejemplo la que he dicho antes, ¿no? Esa que lleva a millones de personas al lago de fuego, que es la doctrina de los salvos siempre salvos. Eso nada más que, no, el Señor Jesucristo se sacrificó y yo ya me despreocupo. Eso es lo que la gente busca. Entonces, como la gente no quiere santificarse, no quiere buscar el reino de Dios y su justicia, pues entonces, ahora muchos, por desgracia, se están dando cuenta de que están en el fin. Pero ahora no se han preparado. No se han preparado ni espiritualmente ni materialmente. Porque dice el Señor, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que nadie entendía nada. ¿Y qué más pasó en los días de Noé? Porque cuando el Señor dice algo, el Señor Jesús dice algo, hay que escudriñar profundamente lo que significa. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo qué le dijo el Señor a Noé? Le dijo, construye el arca, etcétera, y cógete comida para ti y para los animales. El Señor no le dijo, yo te voy a dar comida. No. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, cógete comida para ti y para los animales. Así que el Señor, gracias al Señor que nos avisó hace 3 años de todo esto que venía, el Señor nos avisó y cómodamente hemos podido ir guardando, pues, cada mes hasta poder tener, bueno, lo que nosotros tenemos va a llegar un momento en que va a ser oro. El arroz que tengamos guardado, la pasta, la harina, todo envasado al vacío, etcétera, etcétera. Todo eso dentro de poco va a ser como si fuera oro. Porque la gente no va a tener para comer. Dentro de poco. La gente se pensaba que esto que nosotros decíamos no iba a pasar. Que era mentira. Que nos habíamos vuelto locos. Que no teníamos fe. El Señor nos avisó y nosotros obedecimos, nos preparamos como Noé. Y la gente, los religiosos decían que no teníamos fe. Pues ¿qué es lo que pasó? Pasaron los meses, pasaron un par de años, ¿y qué es lo que pasó? Que ellos se pusieron
la mayoría de ellos se pusieron la marca de la bestia, ya no tienen salvación. Y algunos no se han puesto la marca, algunos todavía no se la han puesto, pero ahora se están viendo con las manos vacías. Y a mí cuando alguien me pide ayuda, me da pena, me da lástima cuando me piden ayuda, pero yo, como no puedo dar dinero porque no tengo, si yo viviera en la misma ciudad que una persona que necesita ayuda, yo cogería y le daría provisión, porque piden dinero para provisión. Yo no tendría problema en compartir mi provisión con algún hermano en Cristo. Pero lamentablemente son, pues, las personas que me piden ayuda son del otro lado del charco. Así que no puedo compartirles provisión, que de buena gana lo haría. Así que eso es lo que ha pasado. Las personas que piden dinero para comprar provisión ahora, me duele mucho decirlo, pero son personas que no han estado aprovechando su tiempo. No han estado aprovechando su tiempo. No han estado santificándose, han estado trabajando en el sistema de la bestia, etcétera, etcétera. Así que a mí me da mucha pena, pero eso es lo que precisamente nosotros, por eso predicábamos. Por eso hemos predicado que había que abastecerse, ¿no? Desde hace ya 3 años, para que ahora no llegaran estos momentos en los cuales la gente se está viendo porque no tienen nada de comer. No tienen nada de comer. Hay gente ya, a estas alturas en las que estamos, hay gente ya que no tienen ya nada. Se están viendo que no tienen ya nada. Pues yo le voy a dar un consejo a esas personas. El Señor, para todos los que no se han puesto la marca, el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Si os habéis dado cuenta de estas cosas demasiado tarde, no habéis guardado, no os habéis abastecido, y os está pillando todo esto de la manera en la que os está pillando, confiad en el Señor. Confiad en el Señor, porque el Señor os puede sustentar, porque no hay nada imposible para el Señor. Pero lo vais a tener que hacer, vais a tener que hacerlo de una manera muy seria. De una manera pero que muy seria. Una manera que vuestra fe va a ser probada. Os vais a tener que volver al Señor de una manera pero que muy seria. Muy seria. Y el Señor os va a sustentar, pero lo vais a tener que cortar todo del tirón. No habéis aprovechado este tiempo para santificaros ni para prepararos, pues ahora lo vais a tener que hacer, todo lo vais a tener que hacer. Os vais a tener que purificar, de una manera muy rápida. Muy rápida. Y el Señor os puede sustentar, porque para el Señor no hay nada imposible. Así que eso es el consejo que tengo. A mí me apena mucho que me pidáis dinero por interno, pero yo es que no tengo dinero. Yo no tengo dinero. A mí el Señor me sustenta, no me falta nada. Yo tengo mi plato de comida, pero tampoco me sobra nada. No me sobra nada. Así que yo, si tuviera dinero, ¡buah! Si tuviera dinero, pero no lo tengo. A mí el Señor me sustenta. Pues eso es lo que vais a tener que hacer vosotros. Vais a tener que estar probando vuestra fe, alejándoos de todo, rechazar a todos los familiares marcados, a todos los impíos, todos los que se han hecho abominación, todos los que se han modificado el ADN, etcétera, etcétera. Lo vais a tener que dejar todo. Y entonces el Señor os puede sustentar, claro que sí. Pero si no, yo lo siento mucho, pero la cosa va a estar pero que muy difícil. Así que ya, yo creo que ha quedado muy claro lo que quería decir hoy sobre este tema, sobre el tema de
¿Dónde tiene que estar la iglesia? La iglesia tiene que estar en su casa. La iglesia verdadera del Señor tiene que estar en su casa. En santidad, bueno, cuando digo esto, en santidad extrema, así como lo está escuchando, en santidad extrema y en comunión con el Señor Jesús. Y en casa, apartado de todo. Ya he leído el fundamento. Si alguno no quiere escuchar la palabra o le parece que no es para él, es porque verdaderamente no es para él. Esta palabra que el Señor dice a su pueblo, de que se metan en su casa, que se separen de los impíos, de los incrédulos, que salgan de Babilonia y que estén en santidad y que estén limpiándose, purificándose, descontaminándose de todas las cosas con las que uno se ha contaminado mientras que era un impío. Al que no le guste esta palabra es porque esta palabra no es para él, claro, no es para él. Esta palabra es para el trigo, para el trigo. Para la cizaña esta palabra no es. Esta palabra la escucha la cizaña y se vuelven locos. Se vuelven locos y empiezan a decir, bueno, empiezan las potestades que los dominan, empiezan a hacer que levanten falsos testimonios, que, bueno, auténticos disparates que hacen, ¿no? No me gustaría estar en el pellejo de esas personas, la verdad. No me gustaría estar en el pellejo de esas personas. Pero bueno, a mí me encantaría que todos nuestros enemigos, todos los que nos difaman y todos los que hacen cosas contra nosotros, se arrepintieran y pudieran recibir el Espíritu Santo para ser salvos. Pero no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que quiera el Señor. Así que el pueblo del Señor, ¿cuál es? El que tiene fe para obedecer, el que aflige su alma contra las cosas que están haciendo en el mundo, los que aborrecen este mundo, los que se separan de todos los impíos y los que se purifican. Esos son el pueblo verdadero del Señor, el pueblo verdadero del Señor. ¿Y dónde hay que estar? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde están los escogidos? Protegidos de todo. ¿Dónde? En su casa. En su casa. En el desierto, como dice la hermana Gabriela. Ahí, en el desierto. El desierto es nuestra casa. Separado del sistema de Babilonia. Ahí es donde tenemos que estar. En paz, tranquilo, sin tener miedo de nada. Leyendo la palabra del Señor, teniendo nuestra comunión con Él, purificándonos y santificándonos, perfeccionando nuestra santidad, como está escrito en la Biblia, perfeccionando nuestra santidad en el temor del Señor. Ahí es donde tenemos que estar. O sea que yo creo que ha quedado muy pero que muy claro.